Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. Hace unos días se celebró la sesión número 79 de la Asamblea General de la ONU. Ha habido algunos discursos bastante comentados en los medios de comunicación internacionales y nacionales. Entre ellos, quisiera centrarme en este episodio en la intervención del secretario de Estado de la Santa Sede, es decir, del Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Esta tuvo lugar el 28 de septiembre en Nueva York. Resalta en esta intervención, a mi parecer, por la claridad en sus ideas y por la orientación con respecto a tópicos de coyuntura actual que ponen en riesgo la convivencia pacífica y también con respecto a valores imprescindibles y necesarios para una sociedad democrática y justa. Quisiera señalar algunos de los puntos que han llamado mi atención y pueden ayudarnos a marcar pautas claras para enfrentar la cultura progresista en la que vivimos hoy, propulsora muchas veces de la posverdad y el relativismo. El discurso es de mucha utilidad para identificar los gatos por liebre en diversos ámbitos de nuestra vida, según mi opinión. En el marco de la misión original de la ONU, que tiene que ver con la promoción de la paz entre las naciones, un primer elemento que resalta es la centralidad que el cardenal Parolin le da al respeto de la dignidad humana, como fundamento de la paz. La dignidad humana es un concepto que la Iglesia ha traído a la conciencia social hace no mucho, hace poco, con la declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana. En este documento encontramos un punto de partida sobre lo que es la dignidad humana que vale, creo yo, la pena citar. Dice así: el sentido más importante es el vinculado a la dignidad ontológica que corresponde a la persona por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad, dice el documento, no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueden encontrarse los individuos. Hasta ahí el documento citado. Ahora, con base en la dignidad humana, señalo un segundo elemento que resalta el cardenal Parolin: la protección de la vida. La relación dignidad humana y protección de la vida entiendo que es fundamental. Sobre el tema cita Parolin al Papa Francisco. Como dice el Papa Francisco, el camino hacia la paz pasa por el respeto a la vida, a toda vida humana, comenzando por la vida del niño por nacer en el seno materno, que no puede ser suprimida ni transformada en objeto de trata. Fíjense esta frase: el camino a la paz pasa por el respeto a la vida. Creo que es una afirmación de verdad que nos da muchas luces y despeja cualquier duda para constatar cómo actos que atentan contra cualquier tipo de vida humana, como el aborto o la eutanasia, son camino de guerra, de violencia y no de paz. En esa línea complementa el cardenal Parolin para hacernos conscientes de los riesgos que hoy afectan este valor tan importante de la vida. Sin embargo, dice, es motivo de preocupación que sobre todo en Occidente se siga difundiendo una cultura de muerte que en nombre de una falsa compasión descarta a niños, a los ancianos y a los enfermos. Un tercer elemento se refiere al tipo de valores que deben fundamentar una democracia y el riesgo de no tenerlos. Cito: como lo demuestra el precedente histórico, dice Parolin, una democracia que carece de un conjunto de valores claramente definidos es susceptible de convertirse en un régimen totalitario o encubierto. Hasta ahí la cita. Es importante que las sociedades, para lograr la paz, tengan valores claros, como dice la cita que hemos leído. Una concreción de estos valores, que se fundamentan o deberían hacerlo en la dignidad de las personas, son lo que conocemos como los derechos humanos. En ese sentido, sigue Parolin en su discurso. El Papa Francisco ha dejado claro que el camino hacia la paz pasa por el respeto de los derechos humanos.
según la formulación sencilla pero clara de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata, dice, de principios evidentes y comúnmente aceptados. Es decir, entiendo yo, aquello que nos es connatural, que brota de la naturaleza humana. Y con ello se pone el foco en un tema esencial, el fundamento de los derechos humanos. ¿Son solo fruto del consenso o tienen una raíz en la naturaleza humana? Al respecto, advierte Parolin citando al Papa Francisco. Lamentablemente, nos dice Parolin, en las últimas décadas se ha intentado introducir nuevos derechos que no son plenamente coherentes con los originalmente definidos, ni siempre aceptables, dando lugar a colonizaciones ideológicas en las que la teoría del género desempeña un papel central. Esta última es extremadamente peligrosa porque anula las diferencias en su pretensión de hacer a todos iguales. Estas colonizaciones ideológicas resultan nocivas y crean divisiones entre los estados, en lugar de favorecer la paz. Ni siquiera ayudan a garantizar la necesaria armonía entre mujeres y hombres, que requiere el reconocimiento de la realidad y la belleza de su complementariedad y reciprocidad, así como el don de la acogida de la vida. Hasta ahí la cita del cardenal Parolin. Aquí quiero resaltar la clara crítica que trae el cardenal Parolin, siguiendo al Papa Francisco, sobre las corrientes ideológicas que intentan imponer a modo de colonización nuevos derechos, alejados del sentido común y de la realidad, y cómo estas corrientes, o en estas corrientes mejor dicho, el género ocupa un papel central, corrientes que son nocivas y crean división, donde el género, repito, ocupa un lugar central. Este pronunciamiento es muy relevante a mi modo de ver, siendo que el discurso se da en una Asamblea General de la ONU, que justamente promueve como sus principales ejes de ideología el género y todas sus concreciones educativas, culturales y políticas. El discurso de Parolin despeja dudas sobre lo nocivo que es esta ideología y deja claro que no es compatible con los principios antropológicos, morales y sociales de la Iglesia Católica. Como dije, he querido tomar solo algunos elementos de los muchos que uno puede encontrar al leer este discurso. En resumen de lo dicho, la Iglesia nos orienta algunas cosas bajo un concepto, que es que el camino hacia la paz pasa por el reconocimiento, la promoción y el respeto a la dignidad de las personas en cualquier condición. También por el respeto a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Y también por el respeto a los derechos humanos originales. De igual manera, este documento nos alienta a estar atentos a algunos riesgos que podemos resumir en los siguientes puntos. El riesgo de aquello que atenta contra la dignidad y los derechos humanos, poniendo como punto relevante lo que atenta contra la vida, en concreto, el aborto, la eutanasia, la trata de personas, la pobreza, los vientres subrogados. Por otro lado, el riesgo del género como elemento central de esta colonización ideológica. Ya sabemos, lo hemos mencionado en otros programas, lo que a grandes rasgos es el género y cómo se plasma. Recordemos ahora algunas formas en las que el género está presente hoy en nuestra cultura, en nuestra educación, en el ámbito político de nuestro país. Un primer punto es la presencia impositiva de la educación sexual integral en nuestro currículum nacional, como ya lo hemos desarrollado. Un segundo punto es la presencia del lenguaje inclusivo en diversos ámbitos sociales, formativos e institucionales. Un tercer punto es la promoción del conflicto entre el hombre y la mujer. Y un cuarto punto que podemos señalar es la promoción de los llamados derechos sexuales y reproductivos, que traen por detrás una agenda antivida. Qué bien nos vienen estos lineamientos y orientaciones por parte de la Santa Sede para formarnos e informarnos y poder
distinguir cómo a veces, incluso en ámbitos de la propia Iglesia, se difunden y promueven ideas y acciones que son parte de colonizaciones ideológicas, que tienen el género como eje central, que no llevan a la paz y al desarrollo, sino a la división, al conflicto y a la enfermedad social. Estemos atentos a ello. Si te ha gustado lo que has visto en este programa, no te olvides de dar me gusta, de compartirlo y de suscribirte al canal. Hasta pronto.